¿Quién fue peor dictador para Cuba, Fidel Castro o Fulgencio Batista? La pregunta incomoda, pero la respuesta no está en discursos, sino en datos. Con Batista, especialmente de 1952 a 1958, Cuba era una de las economías más sólidas de América Latina. El peso cubano valía lo mismo que el dólar. La Habana competía con Nueva York y París en vida nocturna, cultura e infraestructura. El salario promedio era el tercero más alto del continente y en sectores como el azúcar y el tabaco, se pagaba el doble que en países vecinos. Existía una amplia clase media, derechos laborales como jornada de 8 horas, pensiones y sindicatos activos. El país estaba en el top mundial de exportación de azúcar, café, tabaco y ron. El turismo era de lujo. 350.000 visitantes al año, con una red hotelera y aeroportuaria moderna. Sí, Batista dio un golpe en 1952 y hubo represión, pero dirigida a grupos armados que ponían bombas en tiendas, cines y estaciones. Secuestraban aviones y dejaban municipios enteros sin electricidad para presionar al gobierno. El mejor ejemplo de trato a opositores es Fidel Castro. En 1953, para atacar el cuartel Moncada, su grupo tomó el Hospital Civil Saturnino Lora, lleno de recién nacidos, para atraer el fuego de los militares hacia allí y facilitar la entrada al cuartel. En el proceso, una enfermera fue desvivida. Fidel, jefe del plan, se perdió y nunca llegó a combatir. El asalto dejó 19 muertos, en su mayoría soldados jóvenes. Fue capturado, juzgado públicamente y condenado a 15 años. Pero cumplió solo 2, en condiciones que él mismo describió como de vacaciones. Un dato clave que casi nadie menciona: Batista ya tenía fecha de salida. En las elecciones de noviembre de 1958, Andrés Rivero Agüero fue elegido presidente y debía jurar el cargo el 24 de febrero de 1959. Batista se fue el 1 de enero, pero Fidel no aceptó al presidente electo. Impuso a Manuel Urrutia como provisional, y desde ese día, gobernó por encima de cualquier institucionalidad. Cuando Fidel llegó al poder, suspendió elecciones, cerró la prensa independiente, prohibió partidos que no fueran el comunista y criminalizó la disidencia. Miles fueron fusilados en juicios sumarios, otros pasaron décadas en prisión, y muchos fueron enviados a campos de trabajo forzado. Y no solo eso, robó empresas no solo de extranjeros, sino de cubanos. En 1958, más del 80% de las grandes empresas de Cuba eran de capital nacional. La Constitución de 1940, en su artículo 29, prohibía la expropiación, salvo casos de extrema necesidad, y exigía pago previo en efectivo. Fidel ignoró la ley y confiscó propiedades sin compensación, dejando a miles de familias sin el fruto de generaciones de trabajo. A las familias despojadas, para permitirles salir del país, se les exigía un inventario detallado de absolutamente todo lo que poseían: casas, muebles, anillos, ropa, hasta juguetes de los niños. Si al momento de partir faltaba una cuchara, se les prohibía la salida. Esto destruye la mentira de que los empresarios se llevaron el capital. La gran mayoría que logró salir y luego triunfó en el extranjero tuvo que empezar de cero. Un caso emblemático es el de Huber Matos, comandante rebelde que solo envió una carta de renuncia para volver a ser maestro al ver el rumbo comunista del nuevo régimen. Fue condenado a 20 años y los cumplió íntegros. La economía pasó de próspera a colapsada, comercio privado eliminado, inversión extranjera expulsada, racionamiento permanente y éxodos masivos como Camarioca, Mariel y la crisis de los balseros. Con Batista había censura parcial y represión selectiva. Pero existía crítica pública, prensa opositora y cierta competencia política. Con Fidel, todo quedó bajo control absoluto del Estado. A largo plazo, Batista dejó un país con instituciones que funcionaban y una economía fuerte. Fidel dejó un Estado totalitario, empobrecido y sin libertades, cuya crisis continúa hoy. No es que el daño de Fidel fuera más profundo, es que no tiene comparación. Entonces te pregunto, con los datos en la mano, ¿quién crees que fue peor para Cuba?